¿Crees que es posible ser parte de una historia sin vivirla? Puedes conocer personajes, entender otros mundos, rescatar pruebas y oír versiones. Todo esto se encuentra en relatos contados como los que escucharemos hoy. Capítulo 76, Crónicas de Pacheco. Empezamos ya. Recuentos. Una historia. Un recorrido. Me verás volar. Esta es una invitación para recordar de manera distinta un pasado, recorrer el presente y rediseñar el futuro. Recuentos. Una buena noche para todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Recuentos, capítulo 76 y dedicados a lo que nos gusta hacer, contar historias. Estamos en vivo a través de la emisora de la Universidad Central, Sintopía Radio, y ojo con esto, a través de YouTube nos encuentran como Recuentos Podcast. Vamos a aparecer todos los viernes de 6 a 8, venimos apareciendo ya hace unos 20 capítulos. Más o menos. Ajá, más o menos. Así que pueden encontrar este contenido y otros en el canal de YouTube. Agradecemos a quienes nos escuchan por seguir ahí, por estar con nosotros, seguir escuchándonos y enseñándonos, porque hemos aprendido cualquier cantidad de cosas, no solamente de quienes vienen acá, sino de quienes nos escuchan. Entonces nos ayudan haciéndonos salvedades, aclaraciones, nos ayudan diciéndonos que no saludemos tanto, así que voy a ser breve en esto, pero sí quería hacerles la bienvenida, decirles que estamos por YouTube y vamos a seguir estándolo, entonces como en la sala de nuestra casa. Mauricio y David, los podcasts, este programa quiere tener un estilo de podcast. Y yo estaba, cuando escribía este pedacito de la bienvenida, decía, los podcasts era algo que no se conocía. Es decir, cuando las personas que tenían el privilegio de contar con un iPod, veían ese apartadito y decía podcast, ¿qué será esa vaina? Hoy en día todos decimos queremos tener un podcast, todo el mundo tiene un podcast, nosotros vamos a tener un podcast en YouTube y estamos haciendo un formato de podcast. Es una mezcla. Es una mezcla rara, pero este programa es diseñado para radio, así que estamos todavía en la emisora de la Universidad Central, Sintopía Radio, pero queremos llegar al formato de podcast, es decir, que sea algo que la gente quiera escuchar después de que la emisora ha salido al aire, pueden volver a escucharlo cuantas veces quieren y nosotros tenemos historias muy interesantes. Así que un capítulo más con un invitado de lujo, no quiero robarme más de protagonismo, así que buenas noches señores, ¿cómo están? David, buenas noches, ¿cómo va todo? Caballeros y dama presente y a todos los que nos escuchan en este viernes, pues ya saben, capítulo 76. Esperamos que les guste, que les agrade el tema como siempre y pues también no me quito protagonismo porque el señor Prada me mira raro a la distancia. ¿Cómo me le da su merced? Porque, David, no ni siquiera has saludado. Y ya Esto ya se está volviendo una dinámica del programa y no me gusta mucho. Depende, a mí sí. O sea, te gusta discutir. Pues hay que meterle drama. Buenas noches para todos y sí, muchas gracias al señor Luna, al señor Rincón, al invitado que ya vamos a proceder, pero la idea sí es poner un poquito en contexto el asunto. O sea, ya venimos en una serie de capítulos en donde gracias a una labor de producción, ¿sí?, que está detrás de cámaras, es que se han empezado a encontrar contactos. Y esos contactos, nosotros siempre hemos dicho en el programa, y le estoy hablando en este momento al invitado, pues para que nos entienda también un poco, nosotros siempre hemos dicho en el programa que todo el mundo tiene algo que contar siempre. El asunto no es qué es lo que cuenta, sino cómo lo cuenta. Y lo que nosotros buscamos es que lo cuente a la manera en que ya las personas que nos oyen periódicamente los viernes de 6 a 8 de la noche a través de YouTube, a través de Sintopía Radio y posteriormente o resubido, como dice el señor, al día siguiente por Spotify y por el mismo YouTube, a la manera de recuentos, que es básicamente una conversación como si estuviéramos en la sala de la casa. Es lo que nosotros en muchas ocasiones les decimos para que arranquen sintiéndose así. Y en esta ocasión nosotros no tenemos que hacer esa salvedad porque este hombre ya sabe cómo comportarse y moverse en estas aguas, entonces no hay problema por eso. Pero más allá de poner un poquito en contexto, sí nos tomamos el trabajo no tan dispendioso, pero sí de hacerle un escrito a la persona que está con nosotros. ¿Por qué razón? También por darle un poco de respeto a su profesión. Entonces, para los que nos... Señor, ¿qué pasó? Deme un segundo. No, antes de hágale. Gracias por estar aquí, ya vamos a darle la bienvenida. Quiero agradecer, antes de iniciar, a Angélica Rodríguez, quien estuvo con nosotros. Ramírez, quien estuvo con nosotros hace 8 días, desde muy lejos, desde México nos acompañó la Miss, con una cantidad de anécdotas, enseñanzas. Hubo una productora
de cine mexicano que nos contó de su vida. Y lo que dice Mauricio, la labor de producción quizás es la más difícil y la más oculta. Entonces el trabajo que hace Alejandra Quintero hoy en día, quien gracias a ella usted está sentado acá, gracias a ella hace 8 días pudimos hablar con la Miss. Creo que esas cosas son las que uno también va aprendiendo de radio, que hay trabajos más grandes detrás de los que se ven. Entonces él, por eso lo interrumpí, porque yo creo que vale la pena decirlo desde el principio. Así que adelante, señor Prada. Muchas gracias. Dice de la siguiente manera: las historias que contamos se basan en datos o experiencias que tomamos de conversaciones que hemos tenido o que rescatamos de las personas que han pasado por este set. Pero en este caso nos dimos a la tarea de contactar a través del equipo de investigación de Recuentos a un personaje que ha contado sus particulares historias a su manera, pero más aún a manera de crónicas. Y es que este género literario y por demás periodístico tiene la particularidad de ir al detalle. No se queda en lo superficial. Tiene un trabajo importante de escudriñar todo, las características y los pormenores de un evento, que por más sencillo que sea, siempre tendrá algo que contar. Ya les ampliaremos qué es exactamente eso, una crónica, pero para esto les vamos a presentar a quien sí nos puede decir con exactitud lo que es. Este hombre amoroso, padre de Daniela e Isabela, quienes han sido su motivación y sus impulsores de vida para hacer lo que ha hecho, y por supuesto al lado de su maravillosa mujer Patricia, con quien construyó esta familia, que junta ha sorteado todo lo que se les ha pasado por enfrente, se siente pleno y orgulloso de ellos, así como también se sienten de él a diario. Y es que no es por poco, vea lo siguiente. Lleva más de 18 años en la labor periodística que le ha permitido trabajar en medios como Radio Santa Fe, Todelar, Séptimo Día, El Tiempo Televisión, City TV, RTBC, Noticiero del Senado, Noticiero de la Cámara de Representantes, jefe de prensa de varios congresistas, libretista en programas de Frecuencia Sena, comunicaciones en el Centro Nacional de Memoria Histórica y actualmente labora en la UNP, en la Unidad Nacional de Protección. Es un comunicador social y periodista con una especialización en comunicación digital y ha sido merecedor de 3 grandes reconocimientos: el premio Alfonso López Miquelsen, que otorga la Sociedad Colombiana de Prensa, el premio Gacetas de Colombia, que otorga la Red de Prensa Colombiana, y premio Política, que otorga a reconocidos periodistas en el ámbito político a la gestión y liderazgo, pero además una nominación a un premio Simón Bolívar. Esa trayectoria en la radio, algo que ama profundamente y lamenta no seguir ejerciendo, pero la lleva en su corazón porque algo tiene ese mundo, algo tienen los micrófonos y la voz que genera esas sensaciones, algo que le permitió decir sí a esta invitación. De esto que les contamos y seguramente varias cosas más estaremos conversando con este caballero. Eso porque nos vamos con las crónicas de Pacheco, tal y como denominamos este capítulo. Está con nosotros este periodista, reportero e inquieto, tal y como lo señala en una de sus redes sociales, el señor Edgar Pacheco Bautista. Edgar, porque Pachequito es para los amigos y eso todavía no lo somos, a menos que usted lo quiera. Bienvenido a Recuentos, ¿cómo ha estado? Bienvenido, Edgar. No, muchísimas gracias, de verdad que muy contento de esta gran invitación y pues sorprendido porque de todos modos pues uno hace su trabajo, pero universidades y personas como Alejandra pues siempre están pendientes de dónde uno viene y a dónde va. Entonces qué bueno que me tengan en cuenta y siempre estaré acá en los micrófonos cada vez que me quieran invitar. No, un placer inmenso de verdad tenerlo aquí sentado, poder entregar 2 horas de un viernes para una comunidad, porque nosotros estamos hablando para una comunidad inicialmente universitaria, pero también hay muchas personas que fuera de la universidad escuchan este programa y es una labor que hemos venido haciendo con Mauricio de traer historias que inspiren. Al principio contábamos historias, contábamos cosas chéveres que nos parecían valía la pena contar y después nos dimos cuenta que hay gente que tiene más cosas que contar. Entonces si todos contamos historias, vamos recorriendo y vamos armando como un rompecabezas, creo que hacemos un rato entretenido para quienes nos escuchan e inspiramos a muchos y creemos que usted es el invitado perfecto para inspirar. Yo hablaba hace un rato de los podcasts y los podcasts no se conocían tanto. ¿Y por qué lo quise hacer así? Porque es que la crónica es algo también que para mí es maravilloso, pero yo no sé, hace 20 años las crónicas estaban condenadas a estar en la prensa escrita, ¿no? Sí. Y una crónica es algo que tenía muchos detalles, muchas cosas, es un relato muy bonito de una situación. Y entonces en el periódico uno la leía y la crónica era un apartado, aparte se llamaba crónica, ¿no? Sí. Esa vida de hacer crónicas, hoy estamos hablando con un cronista, vamos a hablar la primera parte con Edgar, el cronista,
¿Cómo es esa vida de ser un cronista, de hacer crónica? ¿Y dónde ha hecho usted crónica? Bueno, yo creo que esa experiencia de crónica se la agradezco mucho a Edgar Artunduaga, que vio en mí como ese potencial de meterse uno en las historias de vida, en ir más allá, no conformarse con lo primero que escucha, sino ir a la importancia de por qué ocurre ese hecho y detrás de ese hecho qué desencadenó para que lograra hacerse una noticia. Entonces yo comencé en las calles interactuando con la gente, conociendo a la gente, desde un habitante de calle a una persona de una tienda, posteriormente a un político, a un empresario, e ir interactuando y convencer a esa persona para que le entregue a uno las respuestas que uno espera. Ujú. También ser muy descriptivo, el lugar donde está, manejar el lenguaje que sea cómodo para ese personaje y que uno con ese lenguaje que puede manejar, lograr que las personas se acomoden y le entreguen la respuesta que uno espera. Entonces digamos que ese fue el fruto de esas crónicas que yo realizaba en Todelar, y de ahí pues fue el puente para irme a un programa tan reconocido en nuestro país como el Séptimo Día. Séptimo Día. Que está lleno de crónicas. Pero digamos que, a ver, si nos devolvemos un poquito y usted menciona al señor Edgar Artunduaga, que se convirtió... Casi nadie, ¿no, Mauricio? Sí, que se convirtió, según lo decía el mismo Edgar, es que no sé si decirle Edgar o Pacheco. Pero me da pena, Pacheco. Sí, pero Pachequito Sí, todavía no, ya lo dije. No, mentira. Yo le decía, ahorita nos contaba Pacheco y él decía, era mi maestro, fue mi papá Qué orgullo. en este ámbito y en este mundo. Y correcto, es un tema de orgullo porque además, o sea, más allá de la figura que pues era el señor Artunduaga, lo que le enseñó y lo que le dejó, o sea, ese legado que iba dejando en cada uno al que tocaba, porque se encargaba, según le entiendo y según lo que usted nos narraba fuera de micrófonos y antes de empezar el programa, él se dedicaba a eso, o sea, se sentaba con usted y le decía qué era lo que tenía que hacer, porque realmente el tener ese, no sé, como esa sensibilidad para poder llegar a escribir y lograr ser cronista en algún momento no es tan sencillo. O sea, usted tiene que ser descriptivo, correcto. Tiene que ir y escudriñar qué era lo que decía esa especie de introducción o de reseña. Pero no todo el mundo lo puede contar y la crónica no le va a llegar a todo el mundo de la manera que uno quisiera que le llegara, que es directico a donde toca fibras. ¿Eso usted lo sintió y lo recibió realmente de Edgar Artunduaga? Sí. Pero también había un componente suyo. O sea, él lo que hizo fue pulir algo. Bueno, él veía en mí que yo era, perdóneme la expresión, metelón. Ajá. Yo soy de los que si me toca meterme en una alcantarilla lo hago. Ajá. Soy apasionado a mi profesión y cuando quiero escudriñar, investigar, no me importa dónde tengo que meterme, pero que lo logro. Ajá. Entonces él decía, hermano, necesito que hoy me entrevista Álvaro Uribe, no sé qué tiene que hacer, pero lo va a entrevistar. Porque él sabía de pronto de mis capacidades y Ajá. tengo una anécdota de eso. Y yo comencé leyendo el periódico El Espacio, El Sí, Cubo sí. y El Extra. Porque él me decía, yo quiero que me saque sangre, crónicas. Terminaba con las manos así, lavas Me de decía, sangre. quiero que me saque sangre y hermano, necesito. Entonces, en mi ignorancia, porque yo nunca había manejado la parte judicial, yo venía de un proceso de entretenimiento, Sí. donde los comunicados me llegaban a la oficina de Radio Santa Fe y yo le daba la vuelta Ajá. a mi estilo. Pero él viendo ese potencial de que yo lograba buenas entrevistas con famosos, yo no, este berraco tiene que hacerme crónica judicial y sé que lo va a lograr. Entonces me dijo, tiene que mirar a ver qué hacemos, pero me tiene que hacer crónica judicial. Lo primero que yo hacía era leer los periódicos y sobre esas historias que sacaban los colegas judiciales, yo le daba la vuelta, pero pues no tenía sentido porque no conseguía las redacciones en audio. Ajá. Entonces él me dijo, hermano, le voy a dar 2 meses. Y si usted no me responde con lo que yo quiero, hermano, usted no sirve para esta vaina. Uy. Eso es sin dolor. Sin dolor. Entonces, yo ya tenía una compañera con la que estudiamos, yo vengo del IMPAU, Sí. venía con una compañera que ya tenía 1 año de ventaja, entonces le conté mi situación, ella me dijo, yo tengo un hermano que trabaja en estos momentos en Palo Quemado, trabaja para la W Radio, hable con él y él le va a ayudar. Efectivamente yo me fui a Palo Quemado, hablé con Perduz
de apellido perdido, no me acuerdo ahorita el nombre, él me decía, mire hermano, usted tiene que ir y escuchar Alerta Bogotá. Yo tengo el teléfono de uno de los colegas, se llama Héctor Santiago Guamán, llámelo y él de pronto lo lleva y para que cubra los eventos. Llamé al tipo, siempre se me negaba, andaba ocupado. Entonces me compré un radiecito Sony que tenía memoria, 6 memorias. Entonces coloqué las emisoras, las cuales dan crónica o historias de vida. Y oírlas todo el tiempo. Y ahí en Todelar, me acuerdo tanto un día como a las 12 del mediodía, Alerta Bogotá, levanten el odio, nos vamos para el Minuto Rivera, de Dios, donde está nuestro periodista Héctor Santiago Guamán. Yo empecé a salir de Todelar corriendo al Transmilenio y escuchando. Entonces Héctor Santiago Guamán dio más o menos la dirección de donde estaba. Ajá. Yo cojo al Transmilenio, me bajé en la estación del Minuto de Dios, me metí por el barrio y llegué a la dirección. Me emocioné cuando vi cintas amarillas. Dije, llegué. Dije, llegué. Cuando llegué al sitio, estaban haciendo el levantamiento el CTI, el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía, y vi al frente de la casa donde están haciendo el levantamiento, pues la posibilidad de tomar una buena foto. Mi papá me había regalado en ese entonces una cámara digital, y pues yo en mi afán de ganar protagonismo y mostrar la honestidad que yo estaba en los lugares, pues golpeé a la señora. Yo me había ingeniado un diseño con amigo de una escarapela como periodista de Todelar, porque a mí no me habían entregado carnet todavía de Todelar. Entonces con mi escarapela le golpeé, la señora se asomó del segundo piso y me dijo, a la orden, su merced, yo soy periodista de Todelar, su merced me da permiso de tomar una foto. Y la señora, ¿usted es periodista de Todelar? Y yo, sí señora. Y dijo, siga, yo soy oyente de Todelar. Pero también muy de buenas, ¿no? Sí, entonces me abrió y me dijo, ¿tú trabajas con Artundo Agalí? Le dije, sí señora, yo trabajo con Artundo Agalí. Pero hasta ahí Pacheco no estaba diciendo ninguna mentira. Nada. No tenía la carnet. Sí, Nada, no se lo habían entregado. Eso es distinto. La señora me dio un tinto, hicimos una charla breve, me dio permiso a subir la terraza. Estaba en la terraza, pues, pendiente a la foto cuando sacaran los cuerpos, porque la historia era que dos vecinos habían alertado por los malos olores de esa casa abandonada. Uh-huh. Y resulta que la noticia era que 2 habitantes de calle, al parecer por sobredosis, murieron en esa casa. Y llevaban mucho tiempo. Y los cuerpos estaban en estado de descomposición. Por eso llamaron a la policía, la fiscalía y estas cosas a hacer levantamiento. Cuando yo estaba en la parte de arriba pendiente a la foto, llegan 2 tipos a golpear con cámaras de 10, 15 millones de la época, no, exagero, 8, 9 millones de pesos de la época. Y bueno, oiga hermano, usted iba y le no, es que yo soy periodista. Ah, usted es periodista. Hermano, ayúdenos, nosotros somos fotógrafos, somos del cubo y del espacio. Uy, casi nada, lo que necesitaba. Lo que yo necesitaba. Entonces, a partir de ahí, yo me convencí a la señora para que les diera permiso. En la terraza tuvimos una pequeña conversación. Entonces les conté mi historia, que estaba empezando a hacer crónica, que esto. Entonces entre los 3 hicimos un pacto, que uno cubría el norte, que él vivía cerca al norte, otro en el centro de Bogotá y yo en el sur. En esa época vivía en Bosa. Entonces nos repartíamos los casos. Cuando hubieran muertos o casos de sangre en Bosa, los cubría yo para los 3. Cuando ocurrían hechos en el centro, Johan, y en el otro, en el norte, Javier. Desde ahí hicimos un muy buen trabajo porque las 3 noticias nos servían. Yo les tomaba fotos a mis colegas del espacio y del cubo, que salían en portadas de estos periódicos, uh-huh. Y ellos me pasaban los audios de las entrevistas que hacían de los personajes y las historias. Entonces a partir de ahí empecé a coger un rumbo en la crónica, pero empezó esa magia gracias a Edgar Artunduaga, porque yo creía que hacía o escribía bien las historias, pero don Edgar me decía, hermano, ¿qué estás haciendo? Y le dije, no, Edgar, es que pasó esto y esto. Y me dijo, no, cuéntame otra vez desde el comienzo, ¿a quién entrevistaste? No, yo entrevisté a Pepito, la señora que vio cómo el posible asesino le disparó, la familiar de la víctima. Entonces él reconstruía y me decía, hermano, él se sentaba en mi puesto, escribía la historia, me decía, léala y me cuenta. Entonces después de que la armábamos,
él duró 15 días que me dio esas instrucciones. Mire, la historia es así, usted tiene que empezar así. 15 días haciendo el ejercicio. El ejercicio, sí, dedicado a enseñarme a hacer crónica. Ajá. Ya después empecé a coger un ritmo y empecé a volar. Y empecé a coger esa magia de lo que era la crónica y esa esencia que él quería y que yo no sabía que podía tener esa esencia para hacer crónicas judiciales. ¿Sí? Bueno, aparte de eso, entonces despertó. Uy, no. No. Ahí está la historia, ¿no? Mire, Edgar Artunduaga Sánchez, para las nuevas generaciones que no lo sepan, era uno de los padres de la radio, ¿no? De Villarrica, Tolima. Y fue uno de los hombres más geniales tanto en medios impresos como fue co-creador de La Luciérnaga, en programas como La Escalera, Radio Reloj, y una voz de las más reconocidas de todo el área y de Colombia, ¿no? Una voz que enamoraba, a mí me encantaba la voz de Edgar Artunduaga. Lindísima, además que los periodistas tolimenses, hace poco se murió Arnulfo Sánchez, también creador de Ecos de Coveima. Y son emisoras que han trascendido, ¿no? Estos tolimenses. De toda la época. ¿Usted es del Tolima, no? No, Bogotá. Yo sí, Bogotano. Estoy admirando a los periodistas tolimenses, son Sí, pero mucho geniales. talento. No soy mucho periodista, talento. pero sí soy del Tolima. Pero, ahora sí es tolimense. No, siempre lo he sido. Yo jamás he negado mi origen. ¿Qué le No, pasa? pero entonces para mencionar al gran Edgar Artunduaga, profesor aquí de los periodistas presentes, porque tuvieron una escuela hermosísima. No, y pues a partir de ahí me volví osado, no me importaba qué era lo que me tocaba cubrir, pero lo conseguía. Ujú. Yo cuento una anécdota. Don Edgar dejó la tarea a los compañeros de esa época, yo tenía 7 compañeros, a cubrir el homicidio de uno de los que resultó secuestrado por las FARC por muchos años y que nunca conoció a su hijo, Ujú. un policía, que Sí, no sí, recuerdo sí. el nombre de él, que fue secuestrado y que el hijo creció sin conocer a su papá. A este señor lo velaron en la Catedral Primada en la Plaza Bolívar. Ujú. Don Edgar le dejó la tarea a varios compañeros para lograr buenos fulles. Y ¿Full es? fulles eran entrevistas, Ajá. buenas entrevistas sobre el tema. Eran las 9 de la mañana, no exagero, me llama don Edgar, me dice, ¿qué hubo, Pacheco? ¿Dónde andas? Le digo, don Edgar, voy para lo quemado. Mi hermano, perdóneme lo que voy a decir, huevón, necesito que sí o sí te vayas a la Plaza Bolívar, no sé qué putas vas a hacer, pero necesito, Pacheco pide perdón la por- grosería. Fresco, 0 estrés. Me dice, no sé qué Pide putas vas a perdón, hacer, pide perdón por el juego. pero perdón el chispas. 0 estrés, no me preocupe, no me preocupe. Pero entonces me dijo, me vas a conseguir la redacción Ajá. de personas allá. Llegamos a la Plaza Bolívar, todas las esquinas las tenían cerradas pues porque estaba Álvaro Claro. Uribe y grandes personalidades de la política nacional en la velación de este reconocido policía, y en esa esquina no nos dejaban pasar. Coincidió de que en el momento que yo quería ingresar a la catedral, yo estaba en la casa del florero, Ujú. no nos dejaban ingresar. Entonces llegó en ese momento Miller Rubio, un periodista de CMI, un reconocido periodista Sí. de CMI, y él discutió con los de seguridad, pero ¿cómo así? Si yo soy periodista de CMI, necesito estar allá, tengo 2 cámaras, no sé qué, y hubo una discusión ahí. Miller hizo una llamada, a los 5 minutos llegó el coronel que manejaba la seguridad de ese momento, le pidió disculpas a Miller y regañó a los policías y nos dejaron ingresar tanto a Miller como yo. Solamente estaban los dos. Los dos. Ya Miller ya tenía cámaras adentro y estábamos, era solamente, y yo pues con mi grabadora. Ujú. Entré a la iglesia primada, la catedral primada, Dios me guió, yo siempre digo que Dios siempre ha estado conmigo, y me guió y me metí como unos 15 metros y resulté al lado del señor Álvaro Uribe Vélez. Entonces esto me facilitó el desplazamiento hacia los familiares del niño, del policía, Ujú. entre ellos el niño, que ya era una preadolescente, Sí. creo que tenía entre 12 y 13 años. Cuando ya pues el presidente en ese entonces fue a pedirles A darles el peso. el pésame a los familiares, logré hablar con la esposa, con el hijo, con los familiares y logré conseguir un full del presidente Uribe. Cuando salí de la catedral primada íbamos bajando con el féretro, veo la cara de mis compañeros
que no me querían porque yo siempre lograba conseguir buenas Siempre entrevistas. estaba en el momento Sí, exacto. pero pues es que no era intención, o sea, pues, Exacto. ajá, pero eso es estrellita, eso es una estrella que uno tiene. Eso no hay nada que hacer. Entonces, la cara de mis compañeros era para pegarme, literal. Entonces, cuando me Se vieron, lo miraban con mucho cariño. Sí, como- me vieron a la distancia, pues, ¿cómo consiguió esto? Lo que hice en ese entonces, yo no tenía un buen paquete de minutos, corra a conseguirme un internet, Para pague el enviarlo. minuto y llame a don Edgar y, don Edgar, conseguí esto, conseguí, ¿cómo así, hermano? ¿De verdad no me estás mamando gallo? No, don Edgar, por fin estás trabajando, te espero acá en Todelar. Corra a Todelar, armar la historia. Más de ese índole era que me conseguía yo las historias. Ujú. Una de ellas que me marcó para toda la vida, incluso ahorita es ley de la República el feminicidio, es Rosalvira Celi. Uy. Casualmente por los contactos que hice tanto en Palo Quemado y en Radio Santa Fe. Ya vamos a hablar de esa historia. Está muy interesante todo lo que nos cuenta Edgar Pacheco, Sí, alumno directo de Edgar Edgar Artonto. Pacheco Bautista. Ya lo completo. Entonces, pero yo voy a contarle un poquito a las personas que Hágale, nos hágale. escuchan de qué se trata la crónica, como para tener un panorama más amplio, porque realmente hoy en día consumimos mucho contenido rápido, contenido fugaz que aparece y desaparece en redes, pero también es un contenido muy rico, ¿no? La crónica es un contenido muy rico, que es un género periodístico que narra las historias. O sea, se dedica a narrar historias reales y verídicas. Se caracteriza por utilizar recursos literarios, eso lo Ajá. hace como más bonito, con figuras retóricas, descripciones y direcciones. Las características de la crónica, las principales que encontré, pues Sí. narra hechos reales y recientes, utiliza un lenguaje sencillo y directo, emplea verbos de acción, hace referencia a espacio y tiempo. Para los que quieran hacer crónicas estarán tomando apuntes. ahí. Seguramente, claro, en este momento Ahorita nos muchos preguntan. están haciendo. Incluye referencias de los sujetos involucrados, por eso esas anécdotas que nos cuenta Edgar, era tan importante estar en el lugar de los hechos, conocer a alguien que estuviera involucrado en la historia para poder hacer una crónica, ¿no? Muestra la subjetividad del autor, es decir, uno le mete un poquito de lo suyo, ¿no? No todo es lo que está ahí, sino uno pone un poquito, le De su estilo. le da su estilo propio. Se vale de recursos literarios para imprimir un uso de un lenguaje más sofisticado, o sea, que tenga metáforas, hipérbolas, todas esas cosas bonitas. Se encuentra entre la información y la interpretación, porque una cosa es una noticia plana y otra cosa es la crónica, que tiene ya la interpretación de quien la escribió, de quien la cuenta, ¿no? Por eso mucha gente critica estos programas como Séptimo Día, porque le dan un toque de su interpretación, el morbo, ¿no? Que hoy en día vende mucho. Sí. Se informa literalmente, pero sin perder las características de claridad, sencillez y precisión. La estructura de la crónica tiene un comienzo importante, simple y ligero, con un final que también cierra como una historia. Entre el comienzo y final hay tensiones y clímax, o sea, siempre se arma un clímax, se arma un nudo ahí, como lo dicen, la trama se desata de manera rápida, se titula de manera creativa, el título tiene que ser, pues, Impactante. romperla, ¿no? Con frases interpretativas, y se dispone los hechos, los acontecimientos, la experiencia en un sistema que vale decir es una trama, ¿sí? Mauricio, Edgar Señor. nos va a contar eso de los reportajes, de las crónicas. Mire que ya empezamos así. Sí. Edgar tiene mucho Solito, que contar y porque se van fue a salir soltando unas solo. cosas. Yo quiero que hablemos de esas crónicas que son relevantes, pero ya en el segundo segmento lo vamos a hacer, porque vamos a hablar. Ha hecho unas crónicas magníficas. Todas las hemos escuchado, las hemos visto, se han popularizado, se han vuelto virables. Pero entonces, antes de eso, tenemos unos audios, ¿cierto? Sí. David lo tiene. Coloquemos este audio de crónicas. En el noticiero Todelar, Crónica Todelar, con Edgar Pacheco. ¿Se está diciendo que no fue usted el que asesinó a la niña? Yo sí la asesiné, pero más lo cuento que están sacando más de ahí, no es así. Es absolutamente triste, absolutamente dramático, más que el pronóstico de esta criatura es completamente malo. Estamos esperando simplemente que fallezca, puesto que no tiene ninguna actividad cerebral. Elisa Martínez, esposa de Luis Felipe Coronado, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Bellaflor, en la localidad de Ciudad Bolívar, quien señala que su compañero desapareció desde el pasado 17 de julio. Lleva 7 días hoy de desaparecido, no sabemos absolutamente nada. Pienso que a él le pasó algo porque no tenemos absolutamente ningún mensaje de nadie. Hablo de la reclusión del Buen Pastor de Bogotá.
En este momento nos queremos solidarizar con todas las protestas a nivel nacional del hacinamiento en las cárceles. Son muchas las causas, pero entre ellas es el gran hacinamiento que se encuentra en las cárceles, debido a que los jueces de ejecución de penas no están concediendo libertades domiciliarias que se merece la gente. Es la manifestación que hace una de las internas del Centro de Reclusión Buen Pastor, quien señala su inconformismo por los problemas que atraviesan de hacinamiento y salubridad, entre otros. Está en un estado todavía muy delicado, ya le hicieron la cirugía con respecto a la mandíbula, el brazo pues todavía no hay un parte todavía de satisfacción, por lo pronto pues no hay infección, el problema que está presentando en este momento está un poco complicado el pulmón y está pues estable, pero de todas maneras está todavía muy delicado. Es María Isabel Aparicio, esposa de Humberto Aldana Camacho, conductor de la buseta, víctima del atentado contra el exministro Fernando Londoño Hoyos, quien resultó con graves lesiones que lo dejan con secuelas para toda la vida. Es una situación dantesca, demencial, monstruosa, que la manera como fue maltratada esta señora. La mujer, que fue identificada como Rosalvira Celi, laboraba en la cafetería del Hospital Militar. Según las autoridades, fue encontrada en un paraje del Parque Nacional. Fue llevada a la unidad de cuidado intensivo, se mantuvo en la unidad de cuidado intensivo estable en medio de todos el sostenimiento hemodinámico, pero sin embargo presentó algunos deterioros durante el tiempo que estuvo acá en el hospital. Fue necesario llevarla a una segunda cirugía donde fue extraído parte de los ovarios y parte de la matriz, porque en realidad estaba realmente en malas condiciones. Todos estos tejidos fueron alterados, fueron dañados por los múltiples traumas que recibió, y posteriormente hizo una falla multisistémica y falleció. Esta es la situación en que llegó la mujer, que especialistas no se habían encontrado con algo similar. Informaron que en los últimos 20 años no ha habido, algunos que llevan 20 años trabajando aquí en el hospital, no han encontrado una situación de esta naturaleza, de esta índole, de esta magnitud, de la monstruosidad y lo demencial del caso. La mujer, a pesar de las intervenciones por parte de los especialistas, quedó sin signos vitales debido al brutal ataque. Las autoridades están tras la pista de los responsables del atroz crimen de la mujer, que a sus 35 años validaba su bachillerato. Edgar Pacheco, Todas las Noticias. Ahí está el señor Edgar Pacheco. Y cada una de esas crónicas le suscitan, que se hablaba de Edgar. Y todas tienen una historia, y esos componentes que mencionábamos. ¿Usted qué comentarios alrededor de la crónica y de las crónicas que usted ha hecho? Porque unas cosas impactantes, ¿no? También yo me imagino que al periodista lo marcan, o sea, en su vida quedan esas huellas profundas que deja una crónica como estas que escuchamos. No, yo digo que el manejo de estos escenarios y lograr obtener esas respuestas que uno espera no es fácil. Y Dios, digo, y perdóneme que hable como esa devoción, pero yo digo que Dios siempre me cogió instrumento para llegar a donde tenía que llegar y obtener esas respuestas. Por ejemplo, no es fácil convencer a un asesino de que le responda cómo descuartizó a su novia, coger la hacha. Perdóneme como esa crudeza con la que cuenta las cosas, pero meterme en la mente del tipo y decirle, oiga, yo no lo juzgo, quizás yo haría lo mismo, pero era para ver cómo iba a reaccionar y cómo me iba a responder. El tipo se transformó y me dijo, sí lo hice. ¿Por qué lo hizo? Porque era para mí, no era para nadie. ¿Se arrepiente? No me arrepiento. ¿Lo volvería a hacer? Sí, lo haría. Y esas respuestas fueron vitales para el juez que estaba en el proceso. O sea, terminó sirviendo esa crónica suya para el juicio. Pruebas. Esas respuestas sirvieron como pruebas para demostrar que el tipo sí la había asesinado, y una manera demencial que fue coger la hacha. Fue tremendo. Fue una de las cosas que me impactó, pero que en su momento periodístico no lo podía creer, que había logrado esa respuesta que era tan difícil para muchos colegas. Pero obtuve esa reacción quizás porque tuve esa osadía y esa voz de consentimiento a esa persona para que me dijera, oiga, pues es que usted lo que hizo, Pacheco, fue meterse en el papel y tratar de, es muy difícil decirlo, y más con este tipo de situaciones, como meterse en la piel del hombre, a ver qué era lo que sentía y tratar de provocarlo para que le soltara, pues,
dirían en México la sopa, o sea, para que le soltara Quedó todas esas mexicanizado. versiones. Sí, es que pues por el programa anterior. Pero yo tengo que decir algo y es, nosotros nos tomamos la licencia de tomar unos audios que usted nos compartió a través del grupo de investigación de Recuentos. Considera un buen material. Además que vio la reacción de Edgar cuando escuchaba. Sí, correcto, porque impactantes. lo que tratamos de hacer fue coger 6 audios de esas crónicas que usted había elaborado y tratar de armar una sola, ¿sí? En donde claramente lo que íbamos a oír era varias de esas historias contadas por quienes fueron protagonistas o quienes eran coprotagonistas, como el caso del doctor que se daba cuenta de la niña, de la bebecita a la que le habían... sí, correcto. No, pues obviamente y precisamente por esa razón fue que editamos. Porque si no, sí se convertiría esto y con el respeto de estos dos medios de información y de la audiencia también, pues se convertía esto casi como en el espacio y el Q. O sea, porque sí, eso era, muy usted pesado. Abría y derramaba sangre. Don Edgar Artunduaga trabajó en el espacio mucho tiempo, ¿no? Sí, y trabajó también para Extra, periódico Extra. Ajá. También. Sangre. Sí, sangre. Y le gustaba mucho el tema judicial. Le apasionaba, pues, porque decía él que el colombiano como tal es muy morboso. Sí. Y es verdad, todos somos morbosos, todos nos gusta saber lo que hacen los demás. Pasa un accidente y ve uno... La gran mayoría. Ahorita con el tema, perdón, no quiero hacer publicidad, pero este reality que ya es muy famoso en Canal, no sé si lo pueda nombrar. ¿Cuál? Sí, tranquilo. La Casa de los Famosos. Ah, sí. El morbo y las irreverencias y los chismes, la gente le gusta eso. Yo lo veo en las redes y yo digo, pero no tiene nada más que hacer, pero los colombianos nos gusta. Sí. ¿Qué le pasó a Pepito? ¿Qué le pasó a Pepita? ¿Por qué esta dijo? ¿Por qué esta no dijo? Y así pasa con las noticias judiciales. Somos morbosos y porque muchos decimos, ay, Dios mío, ojalá no me pase a mí. Exitoso diario El Tiempo, un diario exitoso porque fue el primero que incursionó en ese tipo de noticias judiciales y la expandía pues de una manera, la exprimían hasta que ya. Y después en el tema de los periódicos, por ejemplo, yo disfrutaba los títulos que colocaban los colegas. Y ellos también disfrutaban escuchar mis crónicas radiales. El título Entonces, es clave. Por ejemplo, y perdóneme a la comunidad LGBTIQ+, con todo el respeto, pero esto fue un título que me marcó de la forma tan irónica, pero tan llamativa que hacen los colegas de los periódicos judiciales. Había un gay en la zona de Teusaquillo caminando y un tiro al aire le provocó la muerte. Accidentalmente murió. O sea, le cayó el tiro a él. Le cayó el tiro a él y le provocó la muerte. El título al otro día, un tiro a la loca le provocó la muerte. De ese estilo eran los títulos. Claro, pero es que, o sea, a ver, si nos vamos al detalle del título, sí está bien hecho. Sí, pero no necesariamente, o por supuesto, no necesariamente. Claro que sí. Y otro, un tipo que iba por el pan, fue víctima de un sicariato y se fue por pan y le dieron pum. Cosas que uno dice increíble, pero eran títulos que al colombiano y al rolo en el periódico El Bogotano, que yo alcancé a verlo, yo tengo 52 años, eran títulos que me marcaban y yo decía, ¿cómo así? Un tiro a la loca le provocó la muerte y me obligaba a leer qué significaba ese título. Es que llama la atención y se debe reconocer también la creatividad de quien se craneaba esos títulos. Y se ha perdido. O sea, no sé, yo soy crítico en los títulos que muchos de esos periódicos que aún existen los utilizan y los críticos digo, no, hubiera podido ser este otro título. De pronto otro. Hagamos una cosa, así como para refrescar un poquito este segmento. Mauricio, el programa trae música, entonces creo que en esta oportunidad se tomó el trabajo de preguntarle por medio de producción a Edgar qué le gustaba. Y también se da el trabajo de investigar la canción de traerla. Entonces Mauricio nos trajo la música de hoy. ¿Qué trajo? Cuente. Siempre hay música. Y nosotros preguntamos, nuevamente, el equipo de investigación, preguntamos y la respuesta fue Diego Torres. Uy. David. Color Esperanza, interpretada por el cantautor argentino Diego Torres, es un himno al optimismo y a la resiliencia humana.
La letra de la canción invita a la reflexión y al cambio personal, sugiriendo que a pesar de las dificultades y el desgaste emocional que a veces se experimenta, está cansado de andar y de andar, como dice la canción, dentro de sus estrofas y sus versos. Siempre es posible abrir nuevas ventanas y cambiar el aire, renovarse y buscar nuevas oportunidades para mejorar cualquier situación en la que se pueda encontrar uno. Pacheco, ¿por qué Color Esperanza? ¿Por qué le gusta esa canción? Yo le agregaría que el que persevera alcanza. Sí. Yo vengo de un hogar humilde donde mis papás, por su situación económica, no me pudieron pagar una carrera. Conocí un ángel en una empresa que se llamaba Círculo de Lectores. Yo era el que le hacía mantenimiento a las luces, los escritorios, barría los tapetes, bueno, hacía mantenimiento en general. Y ella me preguntó un día, me dijo, Pacheco, ¿tú qué quieres hacer en la vida? Yo ya era papá de Isabela, de Daniela, tenía alrededor de 24, 25 años y yo, no, pues señora Lucy, yo quisiera ser algún día periodista, pero pues lo veía la parte económica muy difícil. Sin embargo, yo ahorraba en el Fondo Nacional, en el Fondo de Empleados y en las cesantías. Entonces ella me dijo, ¿por qué no hacemos real su proyecto? Edguitar, hagámosle. Entonces ella me puso la tarea de buscar una universidad acorde al valor que yo tenía. En ese entonces yo admiraba a alguien que trabajaba en esa empresa y él me recomendó el IMPAO. Me fui al IMPAO y más o menos el valor se acercaba a lo que yo podía pagar. Mi jefe me dijo, busque una cita con el rector. Buscó la cita con el rector, le dio unos regalos, unos libros y esas cosas. Lo convenció, le dijo, mire, es un muchacho que yo quiero mucho, que lo quiere en la empresa y él quiere ser periodista, ayudémosle. Con la plata que yo tenía ahorrada, pagamos 3 semestres y medio. Entonces mi jefe me dijo, mira, ya pagamos 3 semestres y medio. Desde ya puedes ir ahorrando para el 4º semestre. Chévere. Y a partir de ahí yo empecé esa construcción de ese sueño que yo veía inalcanzable. Con el tiempo yo ya me estaba acercando a las pasantías, yo ya estaba trabajando en Arturo Calle, perdóneme la propaganda, pero yo quiero mucho. Tiene toda la experiencia porque él sabe que no se debe decir. Excelente. Entonces en Arturo Calle yo hablé mucho con don Martín, el hijo mayor, y yo quería hacer un medio de comunicación o comunicaciones en Arturo Calle, y él en su sabiduría me dijo, hermano, la marca se vende sola, ve buscando lo tuyo, y veo que te gusta la radio, ve buscando lo tuyo. Yo cada día que yo podía a la encargada de las pasantías le regalaba una chocolatina, y un día Sandrita me llamó y me dijo, Pacheco, salió radio y Radio Santa Fe. Entonces yo me acordé cuando era adolescente que mi mamá escuchaba Radio Santa Fe. Y yo decía, uy, esa emisora me gustaría trabajar allá. Entonces yo me ilusioné y dije, ya tengo el cupo para mí en Radio Santa Fe. Cuando llegué a Radio Santa Fe, me desmoralicé porque eran 10 muchachos por un solo puesto. ¿Y por qué esa era opción tan peleada? Porque en mi caso, yo necesitaba sí o sí seguir ganando plata. Y allá reconocían el 75% de un mínimo. Y yo sí o sí tenía que responder por mi hija Daniela. Entonces, aquí fue, y empezaron un concurso las dueñas de la emisora, las hermanas Bernal y don Edgar Artunduaga. Entonces ellos decían, vamos a hacer hoy una prueba de X cosa y los que llamemos esta noche pasan mañana martes. En esa época no había celular. Entonces ustedes se imaginan que es estar tarde noche al frente del teléfono, que nadie fuera a marcarle a mis hermanos ni a mis papás, porque si le marcaban papá o mis hermanos, cuelguen porque me van a llamar, Eso era un vía crucis. Me llamaron el martes, pasé la prueba del miércoles, pasé la prueba del jueves y el viernes quedamos 2 compañeros. Y el jueves nos hicieron una prueba tipo crónica, que contáramos una historia de Pepito, que le pasó tal cosa y que cómo le íbamos a contar en la radio, que es lo que recuerdo. Hicimos el escrito, toda la cosa, y don Edgar nos dijo, el que quede lo llamaremos el martes, porque era un lunes festivo. Ustedes se imaginan ese vía crucis, viernes, tarde, noche, sábado, domingo. Enfrente del teléfono, lunes. nadie puede tocarlo. Así lo llamaron hasta el martes. Llegó el lunes festivo, 6 de la tarde, dije, no, me di la bendición, dije, no, el man me ganó, el tipo me ganó, mi contendor, pues. Cuando a las 7:30 me llama esa voz inigualable, Edgar Artunduaga. Uy, no, pero es que además privilegiado, ¿no? Y Pacheco, yo sí, don Edgar, con él habla.
Yo, Pacheco, como puedes ver, eres el candidato, te espero mañana a las 5 de la mañana. Y a partir de ahí empezó esa historia de vida de trabajar cubriendo entretenimiento. Don Edgar después fue muy franco, años después decía, yo en ti no daba un peso, sin embargo coloqué una prueba y empecé a hacer entrevistas con famosos y logré grandes respuestas. Y a raíz de eso fue que él vio en mí ese potencial para hacer crónica judicial. Cuando terminaron mis prácticas, las hermanas Bernal en su protocolo me dijeron, Edgar, muchas gracias, muy amable, eres muy bueno, espero que hayas disfrutado esta experiencia, hasta luego. Se me vinieron las lágrimas y dije, se acabó mi sueño, dije yo. Sí. Cuando fui a despedirme de don Edgar me dijo, ¿por qué estás llorando? Y le digo, no, don Edgar, que pues ya se acabó mi proceso de prácticas y pues ya las señoras Bernal me dijeron que no. Digo, ¿quién dijo? Tú vas a seguir conmigo y yo te voy a pagar de mi sueldo. ¿Quiénes son esas señoras Bernal? Las dueñas de No, decía él. Sí, ¿quiénes son ellas? Sí. Entonces don Edgar, del sueldo él me pagó varios meses, me contrataron, posteriormente él regresó al Congreso, yo me quedé en un sábado en un espacio donde yo no sabía qué hacer porque dije, se me acabó esto, don Edgar ya se fue a hacer su política y descuidó el periodismo, pues no sé qué hacer. Yo en ese entonces yo era utilero de orquestas y me fui a ayudarle al tío de mi esposa en Villavicencio. Estando con el tío de mi esposa en Villavicencio como utilero, me llamaron de un número privado, entonces dije, es don Edgar. Entonces, ¿qué hubo, Pacheco? ¿Dónde andas? Don Edgar, estoy acá utilero con el tío de mi esposa, con la orquesta del tal. Dijo, bueno, hermano, a partir del próximo 20 de julio voy a ser el nuevo director de Todelar. Me vas a ayudar y vas a cubrir judiciales. Para mí fue buena noticia, pero al mismo momento sentí un baldado de agua fría porque dije, judiciales yo no he hecho en la vida. Me imaginé lo peor, me imaginé una barrera impresionante y dije, no, yo voy a hacer el ridículo. Sin embargo, fue un reto para mí, pues fue una prueba de Dios, le demostré a don Edgar quién fui. Años después, pues yo ya tenía mi club de fans en Todelar con las crónicas judiciales, que inclusive me sorprendía que mis colegas de televisión, un Julián Ríos, un Paco Morales, Julián Ríos, actual periodista de Noticias Caracol, y Paco Morales, que se acaba de pensionar de RCN Televisión, me escuchaban. Yo los obligaba a que me escucharan porque yo los chiviaba. ¿Por qué los chiviaba? Y cuenta esta intimidad que los oyentes pueden utilizar este tipo de estrategias. En Todelar quedaba la Z, la 92.9, y la X, que todavía existe con la dirección de Alejandro Marín. Entonces yo hablaba con ellos y les decía que me regalaran CDs o boletas de cine o lo que ellos pudieran regalarme, y esas boletas, esos CDs que ellos me regalaban, yo iba para Lo Quemado y se los regalaba a los policías que estaban pendientes de las audiencias. Entonces, cuando ellos tenían algún tipo de chiva en sus audiencias, ellos me timbraban. Yo tenía un plan de celular como de 5,000 pesos, que eran como 20 minutos, y cuando ellos me llamaban, yo les devolvía la llamada. Entonces la respuesta era, véngase para acá, estamos en el 5º piso, sala 503, la audiencia es de los taxistas que ayer los vincularon con un robo de relojes Rolex, un ejemplo. Entonces, claro, cuando yo llegaba a esa audiencia, pues el único periodista era yo, y pues lograba la chiva de la noticia, que era en el momento viral en algunos medios. Y de esa manera yo obligaba a mis colegas a que escucharan Todelar. Y me gané ese respeto y esa credibilidad de muchos que no creían en mí. Pintarse la cara color esperanza. Iba a decir exactamente lo mismo. Es una historia, la cuenta como una crónica. Es que además es que lo lleva en las venas. Es impresionante y se nota mucho. Pero, pues es que más allá de eso, yo creo que es... O sea, a ver, son historias que nunca se van a borrar de la mente, ¿no? Sí, muy lindas, ¿no? Por todos lados hay una anécdota, por todos lados hay una historia, por todos lados hay una experiencia, un crecimiento, un aprendizaje, y la forma como lo cuenta Pacheco, creo que es lo que lo hace más bonito todavía. Con esa expertise de contar una historia, porque si alguien sabe contar historias es acá el señor Edgar Pacheco. Nosotros creemos que los contamos. Nosotros estamos aprendiendo. Mauricio y Edgar,
nos saludan, muchas personas nos saludan por la emisora, escuchan por YouTube. David Rincón es la persona que está allá, sentadito en el máster, y él es el encargado de mirar quién nos está saludando en YouTube, si hay saluditos adicionales. Yo tengo por acá unos que nos escuchan, entonces David. Por ahora, acá en YouTube nos saluda la señorita Lilia Cobos. Señorita otra vez. Señorita Lilia Cobos, un saludo. Excelente invitado. Mire que hoy nos escuchan desde San Andrés, nos escucha Garland Gordon Bowie, un amigo que hacía mucho tiempo no hablaba con él. Hoy tuvimos la fortuna de volver a hablar. Le conté el programa, voy a estar ahí pendiente. Entonces cuando vayan a San Andrés recuerden al señor Garland Gordon Bowie. También nos están escuchando cerca de Tuluá, la señorita Natalia Rivera, que dicen mi saludo. Señoritos y señoritas hoy. Son señoritas y señoritos. El señorito Oscar Saavedra, hablé con él esta mañana y también me dijo, porque puso como la notificación de que iba a estar pendiente. Nosotros lo que tratamos de hacer siempre es un flyer de promoción en donde intentamos invitar a través de un cortico audio a este programa y mucha gente reacciona desde por la mañana. Bueno, eso no lo hace el equipo de investigación, sino lo hace otro grupo también. Ese es otro grupo grande, el de producción. Es que tenemos mucha gente detrás de todo. Edición de contenidos. Tenemos muy buen equipo. Sí. No somos nosotros mismos, pues para no engañar tampoco al público. Pero la idea es esa. Y sí, a veces la gente se emociona y nos dicen, por ejemplo, mucha gente, claro, las crónicas de Pacheco, dijeron, ¿cómo así? ¿Y acaso cuál Pacheco van a tener? Esos chistes que a veces no funcionan muy bien, y ese es un saludo para la señora Jacqueline Bustos, que lo puso de esa manera, pero nada, nos parece muy bonito y nos parece muy chévere, y esas personas que siempre están pendientes, de verdad, pues por ellos es que estamos haciendo nosotros esto. Sí, y además que las historias que tenemos para contarles son interesantes, para que lo sigan haciendo, para que sigan viniendo a Recuentos a escuchar un ratico de historias interesantes. Nosotros antes de terminar el primer segmento estábamos escuchando de esas crónicas y unos fragmentos que Mauricio trajo de algunas de las crónicas que ha hecho. Yo quisiera que habláramos de esas que son tan famosas, ¿no? El caso, por ejemplo, Luis Andrés Colmenares, usted creo que fue usted lo dijo ahorita, les chivateaba, o sea, usted fue el primero con la chiva, ¿cierto? Sí, yo tuve una de mis grandes chivas fue la necropsia del cuerpo de Luis Andrés Colmenares, que fue muy duro esas imágenes, y que pues lamento en ese momento don Alfonso, el papá, fue durísimo para él y fue muy impactante, pues porque fueron unas imágenes muy muy fuertes. Años después trabajé en Séptimo Día, donde nos tocó hacer la reconstrucción de los hechos con un maniquí, con las especificaciones muy exactas, ¿no? Con Diego Guauque, con las especificaciones muy cercanas al cuerpo de Luis Andrés Colmenares, en inmediaciones del Riachuelo, creo que es el Arzobispo, si no estoy mal. ¿El Arzobispo? Sí, creo que es el río Arzobispo que queda en el Parque El Virrey, que pasa por ahí al lado. Parque El Virrey, y pues fue muy duro, y fue una historia y una noticia que me impactó muchísimo, porque como periodista siempre yo quería más y quedaba como frenado de ¿por qué no avanza? ¿Qué pasó? ¿Por qué no hay imágenes? Muchos indicados, pocos responsables y muchas versiones. No lo quiero comprometer, pero si yo le pregunto, Pacheco, ¿cuál sería su posición o su impresión? O sea, cuando usted se hace esa pregunta, ¿cómo se la responde? Bueno, me reservo de pronto quién podría ser no, ni más faltaba. Yo no estoy los posibles responsables, pero sí un asesinato. No, yo no lo estoy diciendo, no estoy diciéndolo por ese lado de que aquí vamos a resolver el caso a través de lo hipótesis que pudo. Correcto, pero su posición ¿cuál es? O sea, no le estoy diciendo que diga, sí, los culpables, el culpable, no. Fue un homicidio. No, sí hubo un homicidio. De acuerdo. Podemos llevarlo ya para sacarlo de ese embrollo en que me metí. Le lanzó un salvavidas y lo salvó. Y no se hunda más. Un homicidio, sí. Sí. Y la misma necropsia lo dice. Cualquier ignorante que no sepa del lenguaje judicial y de criminalística ve el cuerpo y dice, el tipo lo mataron, porque fue muy fuerte el estado del cuerpo y el desenlace, pero sí hubo un homicidio. Para mí sí fue un homicidio. Que se manejaron muchas hipótesis y que ojalá don Alfonso termine su lucha
en saber realmente que qué también fue es lo que un pasó hombre con su hijo. constante, no es un hombre que no dejó eso Perseverante, ahí, no se rinde. persevera y sigue, después de tantos años él sigue peleando por esa verdad, ¿no? Claro. Admirable también el papá de Gustavo. Otro caso muy mediático, muy sonado, que usted también nos decía que fue primicia y también a partir de ahí se saca una ley y se vuelve tan importante el tema de poner ojo en el cuidado de las personas, de las mujeres. Los feminicidios abundan. El caso de Rosa Elvira Seri, ¿no? Ese asesinato vil que hubo en el Parque Nacional, también usted tuvo la oportunidad de que allí fue donde la hirieron y ella alcanzó a ser trasladada al Hospital Santa Clara, y en el momento hubo muchos interrogantes. ¿Por qué no la llevaron al San Ignacio, que era a pocas cuadras, y la llevaron al Santa Clara? ¿Por qué no hubo una captura inmediata con el implicado? Porque yo inclusive lo entrevisté sin saber que era el asesino. Yo fui hasta el colegio Manuela Beltrán, donde ella estudiaba de noche, y lo entrevisté, y el tipo como si nada. Un mes después, creo, no es que fueron tantos años, que el tipo fue capturado y se evidenció que él era el homicida. Pero la forma que muchos se cuestionan es por qué el cuerpo lo trasladaron al Santa Clara y no al San Ignacio, y quizás hubiera podido ser otro desenlace, y la gravedad de las heridas no se habían podido remediar, valga el tema, porque fue un caso muy muy tremendo, y una de mis fuentes uniformada a la policía, me reservo el nombre, sí, claro. Él me No le voy a preguntar nada. él me decía, es muy complejo la forma como recogimos a esta mujer, y durísimo. Y también valoró mucho el ejercicio que hizo Edgar Artunduaga en su momento para volverse viral, que en ese momento no había tanta fuerza con las redes sociales, sino lo que se decía en radio y lo que se mostraba en televisión, que era como la trascendencia a esa audiencia, y se volvió viral. Ahorita pues las redes son más fáciles de multiplicarse la información. En esa época el ejercicio que hizo don Edgar cogió una forma impresionante, y pues mire ya dónde llegó esta historia, que se convirtió en ley de feminicidio, y me alegró muchísimo, porque algo que yo valoro en esta vida es la mujer, y yo tengo 3 mujeres en mi hogar, mi esposa y mis 2 hijas, y yo me volvería loco si le pasara algo a mis mujeres. Para mí las mujeres en Colombia, en el mundo, sin ellas no podemos vivir, y que le hagan una cosa tan cruel y tan brutal a una mujer como Rosa Elvira Seri, tenía que tener su castigo. Su castigo, sí. Otro caso renombrado que nos contaba ahorita, que usted recordaba, se le venía a la mente, el asesinato de una niña a manos de su padrastro. Fue algo también que lo marcó mucho, ¿no? Sí, porque esperé más de 8 horas para lograr ese momento adecuado de sacarle las respuestas que yo esperaba que el tipo me respondiera, de la forma tan vil, de cómo me confesó de cómo había matado a la niña y cómo no se arrepentía, y que si tenía que matar a más personas lo hacía. Y todo por simplemente ver correr sangre. Sí, literal. Porque a ver, nosotros les alcanzamos a decir hace un rato que lo que procuramos fue editar un poco los audios, porque son bastante explícitos en todo lo que se menciona. Y parte del audio, que es lo que estaba mencionando Pacheco, es así. O sea, el hombre lo dice y tranquilamente. Hablando en el momento en que estábamos fuera del aire, hablando con Pacheco, mucha gente puede decir, uy, pero qué crudo, qué sangre fría meterse y tratar de sacarle las palabras a la persona como volviéndose un igual a él, ¿no? Y es la labor también del periodista, y es la labor de voy a tratar de convencerlo, y venga, nos cogemos confianza para que usted me suelte un poco. Pero más allá de eso, que ya es difícil, es el poder contenerse y no hacer nada. Y lo digo desde un ámbito muy personal. O sea, seguramente en el momento en que yo esté en una situación, o si estuviese en una situación de esas, es probablemente incontrolable la reacción de cualquier persona ante una situación, ante un personaje como este. Y usted lo pudo hacer, además después de tanto tiempo y de poder hacer pues gestiones por todos lados. Pero con lo que remata Pacheco y lo que nos cuenta es que por fortuna y gracias a la vida que le permitió hacer ese reportaje o hacer esa crónica, eso fue parte de las pruebas que llevaron a que este señor fuese encarcelado. Y condenado. Bueno, además de...
Que eso nunca se lo imagina la gente, ¿no? Piensan que es una entrevista y listo, y usted hizo su reportaje, su crónica y se acabó. No, pero en ocasiones eso también funciona para que la ley actúe y se imparta, que me parece que es bastante interesante. No hay que dejarlo solamente en que se está contando una historia, porque a veces puede funcionar para algo más. David, muy calladito el día de hoy. Un poquito sí, ¿no? ¿O está impactado? No, impactado, más que con todo, rabia. no, sino que es Me quedo interesante, callado. es interesante porque desde la perspectiva de afuera, pues yo no, o sea, por la parte periodística, tenía una perspectiva como lo que dijo el señor Prada, que uno piensa que las personas es como que, bueno, ya cubrí la nota, fui al lugar, grabé y listo, y ya está. Y pues yo no tenía conocimiento de que acá el señor Pacheco pues había tanto hecho el reportaje como pues, o sea, afectando tanto en la vida de las personas y más que todo pues de los casos en sí. Y pues solo estoy como concernado y como intrigado en el hecho de que pues no tenía conocimiento acerca de eso. Y yo hago un mensaje a esas nuevas generaciones del periodismo, es que se ha perdido ese apasionamiento por ir más allá de la historia. Y lo digo con todo el respeto, yo me he vuelto un crítico de algunos medios donde yo digo, ya, pero ¿por qué no le preguntó X cosa? ¿Por qué no le preguntó Y cosa cuando se podía hacerlo? Y es porque no vamos más allá. Y nos conformamos con lo primero que leemos en las redes sociales, sí, o con lo primero que nos dice el vecino, pero no vamos más allá si él es Edgar Pacheco y si realmente la cédula coincide con la cara de Edgar Pacheco. ¿Sí? Nos quedamos ahí. Manuel Teodoro nos decía en Séptimo Día, es que no podemos comer entero. Don Edgar me decía, hermano, tienes que estar en el lugar de la noticia, no hablar mierda en la radio. Y literal, yo cuento una historia que yo decía, ¿yo por qué estoy acá? Me cuestionaba, yo decía, yo tengo mi hija y mi esposa, ¿y por qué me arriesgo a esto? Pero el apasionamiento que vibra en mis venas, y aún me vibran las venas contar las historias. Yo le cuento esto rápido, un fin de semana, un domingo, una familia en inmediaciones del barrio Aures, cerca al río Bogotá, están en un asado. Un señor de esa familia, cercano a los 58, 62 años, se quitó la ropa, se fue al río Bogotá y empezó a nadar. Llegó a la mitad del río Bogotá y se hundió. El hijo, cercano a los 27, 28 años, se metió al río a escarbar a ver si rescataba a su papá y no pudo, y le tocó quedarse a la otra orilla del río. Llegó un tercero que se quería Capax, no sé si algunos sepan quién es Capax, pongo en contexto, es nuestro Tarzán colombiano. Correcto, cruzó el Amazonas de lado a lado. De lado a lado, y el río Magdalena. Y tal cual en la crónica lo conté, que se creía Capax, el tipo se metió y ahí quedó. Esa misma noche los bomberos rescataron al hijo que estaba al otro lado y lo llevaron al hospital por hipotermia y por infección. Claro. Porque pues las aguas del río Bogotá son bueno, pues, no complicadas. las aconsejamos para nada. No, para nada. Y el vecino, el que se queda Capax, esa misma noche lo rescataron ya sin vida y listo. Al otro día reanudaban la búsqueda de los bomberos de la localidad de Suba. Yo en ese entonces estaba estrenando una BlackBerry 8520, estaba en esa goma pues de estrenar mi equipo BlackBerry, y de pronto yo vi que los bomberos están en su yate, no, en una lancha, con un gancho mirando más o menos si encontraban el cuerpo del señor, cuando uno de ellos le hizo un gesto al otro que como que parecía que ya había encontrado algo, y empezaron a subir con el gancho, y yo preparado con mi celular a tomar la foto, porque en ese entonces ya algunos medios como Todelar ya estaban utilizando las páginas, las páginas de cada uno de sus medios para mostrar las chivas de primera mano en cada uno de sus medios. Entonces, el furor de la página, yo tenía listo mi celular, cuando en ese momento sacaron el cuerpo y pues el dorso ya sin vida, y tomé 3 fotos. Cuando yo termino la tercera foto y siento un cuchillo, veo al frente mío un cuchillo grandísimo que venía hacia mi pecho. Todo fue en cuestión de segundos, y en milésimas de segundo otra mano interpuso para evitar de que ese cuchillo llegara a mi pecho. Yo en ese momento no medía las circunstancias y el peligro en el que estaba,
sino mi afán era que la foto llegara rápido a la página, al encargado de subir a la página. Entonces, cuando yo ya mandé la foto, descansé y volví a mi realidad y vi que ya habían quitado a la persona que tenía el cuchillo en la mano, lo tenía un policía ya sometido, quitándole el arma, cortopunzante, y la historia es que el que me iba a pegar la puñalada era el hijo que la noche anterior había intentado rescatar a su papá, que estuvo en el hospital por infección y por hipotermia. El tipo se ofendió de que yo le tomara la foto al papá muerto y estaba armado y pues quería matarme, ofendido. El que me salvó fue el conductor, Jairito, donde quiera que esté, si me está escuchando, un abrazo, que era el conductor de la móvil, que fue que en ese momento intervino para evitar de que este tipo me matara, porque el cuchillo iba para el pecho. Cuando volví a la realidad, ya el policía me regañaba: ¿usted qué está haciendo? Mire, no sé qué, bla, 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 ¿por qué hace eso? Y yo, no, sí, perdóneme, discúlpeme. El tipo, el hijo, ya esposado, me gritaba tal por cual, porque está haciendo eso, borré la foto, no sé qué. Entonces tranquilo, yo borro la foto. Yo ya la había enviado. Le mostré al tipo que la borraba, pero la foto ya estaba en manos del encargado de subirla a las redes. Se fue una de las tantas situaciones en las que yo estuve sometido con tal de conseguir la noticia de primera mano. Sí, no miden consecuencias, ¿no? Es como los periodistas de guerra, ¿no? Ellos están ahí también en esas situaciones y se absorben del mundo, se meten en eso. Sí, se desprenden de una realidad. No, bueno, listo, digamos que sí, por conseguir la noticia, pero es el apasionamiento, que es algo que también menciona mucho Pacheco. O sea, sí se nota que es supremamente muy apasionado. Así como lo es usted con la música, ¿cierto? Entonces, trae música, trae temas interesantes. Démosle un poquito de frescura a esta crónica en vivo que estamos realizando el día de hoy. Nuevamente, con las preguntas que hicimos, empezamos a mirar qué podía gustarle al señor Edgar Pacheco. Resulta que parece ser que le gusta el baile, la rumba, la fiesta, y uno empieza a oír esas notas y se empieza a oler y sentir otro ambiente. Vamos a ver con qué sale el señor David Rincón. David, por favor. O sea, nos fuimos casi de canción completa. Muy bien, David. Cariñito, interpretada por Rodolfo Aicardi. Es un clásico de la música tropical latinoamericana que ha trascendido generaciones. La letra es una expresión directa y emotiva de los sentimientos de amor y deseo, así como del temor a la pérdida del ser amado. La frase lloro, cante esa frase. Por quererte, por amarte, por desearte. Muchas gracias. Revela la intensidad de las emociones del protagonista, quien está profundamente enamorado y no teme demostrar su vulnerabilidad. Si yo le pregunto a Edgar, ¿por qué razón esa canción? ¿Por el ritmo, por la rumba, por la letra? ¿Por qué le gusta Cariñito? Me fascina esa canción porque todos los diciembres estamos obligados a escucharla. Sí, eso es típica todos los de diciembres. Y me recuerda a esa infancia donde yo quería ser grande. Quería ser protagonista, quería crear mi proyecto de vida y ser famoso. Entonces, mi papá en ese entonces era locutor, lo contrataban para eventos como la Quema de los Reyes, que en algunos barrios quedó abolido. Por ejemplo, en el barrio donde yo prácticamente me crié y nací, barrio La Florida, localidad de Engativá, allá hacíamos los Reyes todos los eneros. Y mi papá era locutor, entonces me encantaba cómo mi papá interactuaba con la gente y cómo le robaba esa atención. Y yo de pequeñito decía, ojalá algún día pueda hacer eso. Y lo logró. Y Dios me dio ese camino y me dio bendiciones y acá estoy. Pero entonces esa canción de Cariñito me devuelve a esa niñez donde yo quería ser estrella, quería llegar lejos. O sea, y creo que lo he logrado. Puros recuerdos esa canción. Puros recuerdos. No, pues que a quien no le trae recuerdos esta canción y sobre todo la música del gran Rodolfo Aicardi, que desde los años 60 ambientó todas las fiestas de fin de año. Sí, de acuerdo. Los hispanos, bueno, mejor dicho, nos pusimos un poco más emotivos. Un segundo, venga, señor Rincón. Hoy no ha dicho nada de la música, debe ser porque es neutral para usted este estilo de música. No, pues la disfruto, diciembre. Sí. Se me hizo raro cuando la escuché y miré el reloj, miré la fecha y pues
buenos recuerdos. Buenos recuerdos del pasado cariñito? diciembre. ¿Quién no ha bailado cariñito? Él, Todos. por ejemplo. No, Él yo no ha no. bailado. Él no ha ¿No? bailado. No. No, ves que- Yo no, Confía en pues mí. no bailo, porque soy malo, creo que nunca lo he intentado, pero, o sea, escucho la música y necesita sí me ser da la bueno. sensación de, qué bonito. La música que solo vivimos acá. Ese de no bailo no lo creo. Eso dicen siempre ¿Cierto? los buenos Sí, bailadores. sí, eso es Cuando como dicen no sé bailar, son los que para terminan alejar, Parece un dándonos trompo. clases. Parece un trompo, sí, sí. Eso también nosotros sabemos eso. Sí. Que esconden muchos secretos, pero bueno. Vamos a una cosa, como no baila, pero quiere ser famoso, démosle un minuto de fama. Un minutico de fama. Así que llegó su minuto de fama. Caballeros, un minuto de fama para recordarles las redes sociales de Recuentos. Ya saben que nos pueden encontrar actualmente en YouTube, en vivo, todos los viernes a las 6. En YouTube como Recuentos Podcast. También en simultáneo nos pueden escuchar en la emisora de la Universidad Central. Ya saben, www.ucentral.edu.co. Ahí en el apartado de Sintopía Radio nos pueden escuchar en vivo todos los viernes a las 6. También nos pueden escuchar en diferido al día siguiente los sábados, tanto en YouTube, Recuentos Podcast, como en Spotify. Nos pueden buscar como Recuentos y ahí en Spotify, en el apartado de podcast, nos pueden escuchar. Y por último, pero no menos importante, Nunca. la red social más importante, más La más relevante movida. de este programa, la más movida, en Instagram, @recuentos.radio. Ahí pueden escuchar y ver las últimas novedades de este programa. Voy a agregarla. Agréguenos, Yo- agréguenos. Y ¿Usted también- tiene redes sociales? Sí, ¿Cómo lo encuentran? Pacheco Prensa. Pacheco Prensa en Instagram. En Instagram y Twitter. Twitter, uy, usted es de la red de X. Twitter, sí. Es que Y no. Facebook. En X. Cambio TikTok. No he podido. No, pues que usted es como de X, sí, ya lo vi. o sea, De esa Twitter. generación, más Sí, bien. Esa red yo le temo. Pero esa red es para cronistas. Claro. Sí, Excelente. Oiga, pero un momento, ¿usted por qué, o sea, como que se siente orgulloso de lo que está sucediendo en Instagram si no está moviendo desde hace un par de semanas nada? Porque es expectativa. Vamos a hablar un poco de ello. Sacando trapitos al sol, ¿eh? No, pero pues es que la gente pregunta eso. Usted no ha visto que por las redes preguntan, ajá, pero están diciendo que es la red más movida y más Expectativa, exitosa, expectativa. pero no pasa Yo nada. solo leo lo que hay en el guión, no me hago responsable si es verdad o no. El Creo que problema- preguntémosle a Edgar. Pero es La como la expectativa jerga del vende, mecánico. ¿no? Es como la A jerga ver, del mecánico. contémosles a ellos. Que chancletea, Ajá. pero que hay un momento donde prende y ya no hay Y como el- parar O ese sea, carro. el chancleteó durante un par de semanas durísimo con publicaciones y tal, y se cansó. Pero no es que se haya cansado, Pero sino hay que que dice, rendirse. No. ah, El ya, o sea, es chancleteo en un estrategia. carro, en el lenguaje de un mecánico, Un es que Renault hay 6. que darle hasta que el carro prenda y Ya. el tiene carro. que dar starter y Yo prende. pensé que los cronistas no eran tan inocentes, pero pues bueno, está bien. Está bien, Hemos digamos aprendido que... todo un poquito. Bueno, no, vamos a darle movimiento a eso. También, David, como se está formando en radio, en este tipo de cosas, y Mauricio le tiene en sus afectos, le creó una sección. Mauricio, hágale ¿Cómo la se llama su antesala. sección, papá? Datos, recomendados, planes, todo ahora en El Rincón del Búho. El Rincón del Búho. Por 18ª vez voy a seguir diciendo que es provisional, Yo pero ya dentro de poco Le lo- sigo insistiendo, lo depende de cambiaremos. usted para cambiar ese cabezote, ese separador o como quiera llamarlo. Pero pues sí, o sea... ¿Qué trajo hoy, señor? Muy buenas Hoy, tardes. ya saben, el Rincón del Búho, sección en la que hablamos de curiosidades y o recomendaciones. Esta vez, dato curioso, lo veía oportuno, ya que estamos hablando del tema relacionado, es sobre la radio, el origen de la radio. Se dio gracias a los estudios sobre ondas electromagnéticas de James Clerk Maxwell en 1864 y la primera transmisión inalámbrica de Guglielmo Marconi en 1896. Inicialmente se usó para comunicaciones militares y marítimas. En 1920, la emisora KDKA en Estados Unidos realizó la primera transmisión comercial, iniciando su expansión como medio de entretenimiento e información. Durante los años 20 y 30 se popularizó con noticias, música y radionovelas. Durante la Segunda Guerra Mundial fue clave en propaganda y comunicación. En los años 50, la FM mejoró la calidad de sonido. Con el tiempo, la radio evolucionó con la radio satelital e internet, manteniéndose como un medio global. Así Dato, que, ¿coctelero? no sé. No, no, dato yo le pondría apropiado. Usted, señor, fue alumno de uno de los más grandes de la radio, ¿sí o no? Sí. O sea, uno Gracias a de la Dios. radio colombiana, trabajó con Sí. Edgar Artundua, lo he mencionado, pues que yo cuando usted Un buen empezó a tutor. mencionarlo, y allá la señorita también, o sea, tuvieron unos profesores pues de lujo.
Sí, O sea, con mucha experiencia, con mucho mucha- bagaje. Y pues nunca creí estar al lado de una persona tan Monstruo, reconocida sí. y con tanta trayectoria como Edgar Artunduaga, nunca me lo imaginé. Pero Para que pues, le añada su la dato. aprendí muchísimo. Este señor de Villarrica, Tolima. ¿Qué le parece, Mauricio? Sí, yo el comentario que iba a hacer al respecto del señor Artunduaga es, digamos que Pacheco dice, nunca me imaginé trabajar al lado de algo así como una eminencia. Pero creo yo que lo mágico de haber hecho eso, de haber logrado eso, no es haber trabajado con él, sino que, claro, por supuesto Ahí lo está que la el magia. hombre produjo, pero el que él pudiera bajar su nivel, porque sí estaba muy arriba, y dedicarse a realmente formar gente para que en algún momento tuviese ese legado. Eso me parece todavía más valioso. Sí, o sea, el hombre realmente tiene una vocación de enseñarles, porque lo que hacía era eso. Que no es fácil. No, para nada. O sea, yo seguiré insistiendo que él es un tema de vocación, algo que lleva uno por dentro, el prestarse y enseñar. Estamos en una institución de educación superior y no es sencillo. No es sencillo enfrentarse a un público, no es sencillo enfrentarse a 25, 30 almas que piensan distintas y capturar la atención de la manera más transparente y más bonita que lo puede lograr un docente, un profesor. Porque es tocar almas, ¿no? O sea, al final de cuentas lo que está haciendo es tocar las vidas de personas y que se interesen por lo que yo estoy hablando. El único que sabe la verdad de lo que estoy diciendo enfrente de toda esta cantidad de personas soy yo como docente. Yo tomaré la decisión de si les miento o no, de si les digo o no les digo, de si los formo o dejo que hagan lo que quieran. Pero más allá de eso es involucrarse y sentir, así como sintieron en la piel el señor Artunduaga con ustedes, con los que fueron y tuvieron ese privilegio, que estaba tocando almas, porque era lo que estaba haciendo, y aquí se ve la muestra, la tenemos acá con Pacheco. Y además esa clase de personajes manejan muchos egos, Ajá. que para nadie es un secreto. Obvio. Y para mí fue un privilegio que una persona con su credibilidad, con su reconocimiento, su trayectoria, me diera sus conocimientos a una persona que no sabía de dónde venía y si realmente iba a dar con el estilo o con la magia que él esperaba. Y pues me enamoré de esa forma de enseñar y de esa admiración que yo tenía, y dije, algo tengo que aprender de este personaje, y lo aproveché al máximo. Y hay otro personaje que también usted lo ha mencionado varias veces, Manuel Teodoro. Manuel. Háblenos un poquito de ese periodista que No, llevó formatos filipino. como el del espacio a la televisión. Sí. Porque- Manuel Filipino. Sí. Que yo me sorprendí cuando por boca de él me dice, es que yo no soy colombiano, yo soy nacido en Filipinas, pero adora Colombia, él es colombiano, más colombiano que la yo. arepa. Que la arepa que es venezolana. Pero es un tipo a que yo me sorprendí de todo lo que él sabe y lo que puede uno llegar sin saber que puede tener ese potencial. ¿A qué me refiero? Muchos de nosotros desconocemos que tenemos potenciales, pero gracias a esos personajes como Manuel Teodoro es que uno esculca y uno dice, oye, yo no sabía que tenía esta habilidad. Y es porque él decía, hermano, no tenemos que comer entero, tenemos que ir hasta lo último y no conformarnos con lo que dice el policía, toca ir directamente al ladrón y realmente que el ladrón nos confiese que por qué lo robó y cuándo lo robó, que era complicado. Muchos no atravesamos esa barrera porque decíamos, no, pues, ¿cómo un ladrón va a decir que robó? Imposible, pero sí, si uno es insistente y perseverante, consigue, y ese es la magia de Séptimo Día, que no se rinden y van hasta las últimas consecuencias y hasta donde les toque ir. Y esa era una de las hazañas que nos tocaba a los que trabajamos en Séptimo Día, que al comienzo decíamos, no, es que yo cómo voy a poder hablar con Carlos Vives, es imposible, no, ese tipo es muy famoso, quizás los escoltan y me dejan hablar con él, ni me dejan acercar, pero cuando uno se lo propone y uno atraviesa esas fronteras, esos obstáculos que son mentales, uno lo consigue. Yo nunca me imaginé entrevistar a un presidente de la República, pero gracias a haber entrevistado a un habitante de calle, a un asesino, un sicario, llegué a entrevistar a presidentes de la República, a congresistas, y atravesé esas barreras porque desarrollé esa habilidad para poder convencer al personaje que yo
le tengo el respeto, le tengo la admiración, pero también esa persona sabe que yo le investigué y que merezco el respeto de que sea contestado. Al final son seres humanos, los dos. Los dos. Ya. Yo traje una crónica que encontré en el Centro de Memoria Histórica, una crónica cualquiera solamente para poner la forma de cómo es la crónica cuando es escrita, que me pareció bonita. Va a permitirme leer 17 capítulos de esta crónica. Rápidamente. Carita. No, solo la introducción, porque las crónicas tienen estas características. Sí. Esta se llama El sobreviviente, por Camilo Vallejo Giraldo. Y empieza así. Carlos Mario Correa estaba solo en su oficina, en el cuarto piso del edificio Bancoquia de Medellín, en Junín, con Maracaibo. Sentado en el escritorio revisaba que el fax y el teléfono estuvieran bien conectados y funcionando. Repasaba la nota que había quedado sin terminar desde el día anterior, la misma que debía enviarse pronto a la redacción del periódico El Espectador en Bogotá. Como era ya costumbre, miró por la ventana buscando en la calle algo sospechoso que lo alertara. Nada. Prendió la radio para conocer las últimas noticias y antes de terminar la nota se dirigió al baño para echarse agua de lavamanos en la cara. Así arranca una crónica que cubre Súper casi una página completa. Con detalles. Ese es el open, ¿no? La parte que abre y que lo deja uno como, venga, con ganas de que más. sigue. Esta es una crónica cualquiera que encontré, me pareció bonita. Y arranca a contar una historia porque esta persona está contando un cuento. Sí. Y al final tiene mucho de realidad. Tiene el testimonio de las personas que hacen parte de esa realidad y el toque del cronista, ¿no? Esa capacidad, porque yo miro a Edgar contando la historia y él empieza. El contexto, el año, los personajes. Sí. Incluso, nuevamente, fuera de micrófonos mientras la canción, cada vez que nos cuenta algo, lo narra de la misma forma. Es contando cuentos, ¿no? Sí. Sí, es la forma como uno enamora a esa audiencia. Ajá. Y tiene que tener una muy buena introducción para poder agarrar. Entonces, cuando usted tiene una conversación con alguien, depende de cómo comienza. Porque si usted comienza aburrido, va a terminar aburrido. Que muchas veces el desenlace puede ser otro. Pero cuando usted empieza a robarle el interés a esa persona que lo está escuchando, queda con los ojos abiertos, quiero más. Y empieza a preguntar. O empieza a escucharlo y con los solos gestos usted le sigue contando cosas y lo sigue motivando. Esa es la crónica. Uno la escucha en radio, la gente escuchaba y yo veía los gestos y con los gestos yo decía, están en el cuento. Ajá. Les gustó lo que estoy haciendo. Porque yo escuchaba primero, mis primeros oyentes eran los editores. Sí. Que ellos cuando al momento de armar la nota decían, ¿usted dónde consiguió eso? ¿Cómo el tipo le habló eso? ¿Cómo así que Alejandra le habló? Entonces, con esos gestos y con esas preguntas yo decía, lo está haciendo bien. Claro, yo iba midiendo el... Y cuando don Edgar, al otro día al aire, con mis crónicas, yo lo miraba mucho. ¿Y qué caras hacía? No, él con los gestos decía, este huevón ¿Pero si era expresivo? Poco, pero con los poquitos gestos que aprendí a conocerlo, ajá, yo decía, le gustó. Bueno. Porque él hacía, este huevón está trabajando. Porque es lo único que dijo. Él nunca me dijo a mí, está bien el trabajo, te felicito, nunca me lo dijo. Solamente cada vez que yo hacía bien el trabajo me decía, por fin estás trabajando. Y un año antes de morir, fui con un amigo a la casa invitado por él en Neiva. Ella estaba viviendo en Neiva. Y ese día, nunca lo voy a olvidar en la vida, estábamos en la piscina con whisky, con una copa de whisky cada uno, y me dice, hermano, el único reportero que me ha callado la boca y que me ha impactado con su forma de contar las historias eres tú, Pacheco. Bueno. Y yo, para mí eso fue lo máximo, que dije, pucha, lo estoy haciendo bien. Y años después, pues mi Dios me premió cuando me llaman de un premio como un Alfonso López Mikkelsen. Yo inclusive pensé que era una pega porque meses antes me habían hecho una pega en la Mega. Ajá. Desde estos desgraciados me están haciendo otra vez la pega. Un saludo para esos desgraciados. Perdón, porque habían amigos ahí, quiero mucho a la Mega, y yo, no, estos madres me están haciendo otra vez la pega. Cuando yo investigué y me di cuenta que la cosa era en serio, yo, mi madre, me llamaron a un premio, no lo puedo creer. Y justo esos días ese premio lo recibí con una situación muy compleja porque sufrí
parálisis facial por el estrés del trabajo, la situación económica que atravesaba en ese entonces, y con parálisis facial, con la cara torcida, recibí el premio al lado de un Santiago, el de los criollos. Rivas, Santiago Rivas, el Efraín Arce, la Negra Candela, Pacho Alerta, o sea, no lo podía creer. Y todos me conocían, todos eran amigos míos, porque en el transcurso de los años me los cruzaba, escuchando de mi trabajo, amigos en común. Entonces para mí fue muy satisfactorio que personas de esa credibilidad me aplaudieran cuando me entregaron el premio. Yo no lo podía creer. Para nosotros es satisfactorio que una persona de su nivel esté aquí sentada. No, gracias a ustedes. Muchas gracias por eso. ¿Qué está haciendo hoy? Bueno, actualmente estoy trabajando en la Unidad Nacional de Protección con el director Augusto Rodríguez, excelente funcionario, el cual algunos, si lo tienen en el radar, cogió mucho, se convirtió muy viral en un consejo de ministros hace pocos días, porque le dijo unas verdades al señor ministro del Interior, actual ministro del Interior, Armando Benedetti. Entonces me siento a gusto trabajar con una persona como es Augusto Rodríguez, porque es una persona honesta, frentera, y me identifico mucho con él por su forma de actuar, y ojalá, vamos a ver hasta cuándo trabajaré con él. ¿Y no extraña la crónica? Sí, muchísimo, pero pues ya en estos años que tengo y en esta experiencia, pues ya tiene que ver mucho la parte económica. Me han hecho ofertas, pero pues no colman las expectativas de ya los deberes que tengo, los gastos que tengo, entonces ya es muy complejo. Pero sí me gustaría algún día volver a esas épocas de la reportería, de estar en el lugar de los hechos, de contar esas historias que le gusta a la gente escuchar. Porque a nosotros nos gustó mucho. Muchísimo. Bueno, pues nada, ha llegado el momento de decirle a toda nuestra audiencia que este programa está llegando a su fin, de agradecer inmensamente allá a esos ojitos que nos miran, a la profesora Alejandra Quintero, que está muy pendiente del programa, de traer invitados de la talla, como lo dice Mauricio, de Edgar, porque realmente para nosotros este tipo de historias, la historia que nos cuenta de su vida. Recuérdeme el nombre de la señora que le ayudó cuando usted era conserje. ¿Sonia? Lucy de González, cuando trabajé en Círculo de Lectores. Quien le dijo vamos a sacar adelante ese sueño. Sí. Y personas como ella, yo creo que hay muchísimas. Muchos y muchas. Y yo quiero el nombre repetirlo. Lucy de González, una señora que vio talento, que vio la posibilidad de ayudar a un hombre que mire todo lo que le dio a la radio, todo lo que le ha dado a los medios de comunicación, porque realmente es otra manera de contar las noticias, poniéndole corazón, poniéndole el sentido, poniéndole el alma. Entonces nada, yo me siento muy agradecido por el programa que hicimos el día de hoy, muy contento, espero que ustedes también lo hayan disfrutado de la manera que nosotros lo disfrutamos, la música muy apropiada, señor Rincón, sus datos también curiosos y también muy al lugar. Espero que sigan escuchando Recuentos, capítulo 76. Edgar, muchas gracias por acompañarnos. Pachequito, bienvenido siempre. O sea, ya ahora sí le voy a decir Pachequito. Bienvenido siempre a Recuentos y bienvenido a esto que se está gestando, que no sabemos si es un podcast, si es un programa de radio, pero contenido atractivo. Pero lo hacemos con gusto y con el corazón. Muchas gracias. No, señor. Por invitar. Caballero, señor Pacheco, yo antes de finalizar quiero hacer una pregunta. ¿Su merced hace masterclass? ¿Masterclass? No sé qué es eso, perdóneme la ignorancia. Masterclass debería dictar clase, hacer charlas y compartir su experiencia, porque desde mi punto de vista, como lo mencioné antes en el programa, la verdad, uno creería que la gran mayoría de gente pues piensa que el periodismo es lo que vemos solo en Caracol al mediodía o pues en otros medios, y pues de verdad creo que hay muy poca gente en el mundo que se toma esa pasión, porque yo lo llamaría pasión, o sea, como esa magia, como lo mencionó, de querer hacer más, de querer, a pesar de arriesgar incluso la vida, llegar a más. Y pues la verdad, la experiencia de una persona como su merced, la verdad, debería compartirla. Y pues nada más, yo solo digo que muchas gracias por estar el día de hoy en el programa, muchas gracias por compartir esas experiencias, esas anécdotas. La verdad
creo que a todos nos quedamos intrigados, se nota el expertise que tiene en el área. Y pues nada, muchísimas gracias por este hermoso programa, a todos los que nos acompañaron, muchísimas gracias por acompañarnos en este capítulo 76, Crónicas de Pacheco, esperamos que lo hayan disfrutado. Muchas gracias. No, muchas gracias, y de verdad que gracias por esta gran invitación, y aquí estaré cada vez que me inviten, y si puedo llegar a los estudiantes y contarles mis historias, que pueden ser esa inspiración para muchos que no creen que lo pueden hacer, ahí estaré, y de verdad que gracias a esa Universidad Central y a Alejandra que me tuve en cuenta, que pues nunca me imaginé que sigo vigente con algunos compañeros, amigos y colegas, y que me siguen recordando como ese periodista intrépido y que nunca se rinde en encontrar la noticia cuando la quiere encontrar. Oímos de primera voz esas historias, entrevistas e investigaciones, periodismo en pleno, pero también conocimos a un gran personaje que ha demostrado el cómo hacer este trabajo, con respeto, con altura, pero con pasión. Esa misma que a lo largo de la conversación fue evidente que hace parte de su ser. Queda demostrado que se puede contar una historia sin necesidad de vivirla. Queda demostrado que todos, si lo queremos, podemos escribir y compartir algo de nuestras vidas. Puede ser incluso una crónica. Señor Rincón, yo le iba a decir otras palabras, pero con eso que dijo hace un momento, yo le tengo que reconocer primero la muy buena intervención, el comentario que hace, porque es absolutamente al lugar. Me parece que sí tiene toda la razón en decir que personas como el señor Edgar Pacheco Bautista debería multiplicar eso que hace para que despierte, no solamente por un tema de información o de formación, sino para despertar la pasión en las personas que están cursando en este momento algún programa académico, porque eso que usted hace, Edgar, realmente lo hace de corazón y se nota. Y le agradecemos inmensamente que lo haya hecho de esa manera acá, porque mire lo que logró con un joven. O sea, realmente constantemente nosotros tenemos esta dinámica que es cierta. O sea, todo el mundo cree que esto es una actuación y que yo con él aquí... No, es un enfrentamiento. No y en algún momento va a suceder... No, mentira. Algo va a pasar acá. Y lo invitaremos para que escriba la historia. Claro. Para que haga una crónica de ese momento. Pero sí tengo que reconocer las palabras que dio David. Yo... Normalmente lo que le digo a él es que ojalá aproveche todo el talento que tiene, porque sí se lo imparte mucho este programa y debo reconocérselo siempre. Pero particularmente hoy me parece muy bonito lo que hizo señor Rincón, muy apropiado. Qué buen trabajo y qué buen programa, porque así es como tengo que cerrar siempre con usted. Muchas gracias. Un gusto. Ya nomás, yo no le puedo echar tantas flores, tampoco iba a quedarme así nomás. Señor Luna, seguimos por este buen camino. Yo creo que cada vez va este asunto puliéndose más y llegando a lo que queremos, que es contar las historias de manera natural. Y pues bueno, esperemos que así lo sigamos haciendo los tres, ahora los cuatro. Con amigos siempre será mejor. Pachequito. Nosotros normalmente lo que hacemos es, a las personas que vienen, les dedicamos un parrafito ya al final del programa, como para que se queden con eso y que nos recuerden como ese programa al que vinieron y se sintieron como en la sala de la casa. Edgar, gracias por su actitud, por su experiencia y por dejarse convencer de venir y compartir con nosotros un rato, y además dejarnos conocer un poco más de su vida. Esa que lo hace padre, esposo, hermano, hijo, amigo, profesional, periodista, y sobre todo ese gran ser humano que es. Todo su trabajo y dedicación se la ha entregado al periodismo de este país, con ese excelente producto. No por nada ha sido merecedor de esos reconocimientos y premios. Y con ese nivel de detalle ha podido tocar fibras de quienes lo han escuchado en sus investigaciones, en sus reportajes, en sus entrevistas, pero sobre todo en esas crónicas de Pacheco. Y ahora sí, a todos ustedes, muchas gracias. Esperamos que esta crónica hecha capítulo les haya gustado tanto como nos gustó a nosotros. Recuerden siempre este programa por ustedes y para ustedes. Hoy, como siempre, salsa. Y no podía ser otra canción sino esa que todos conocemos y que este panameño compuso. Señor, ¿por qué tiene que estar señor? Otro contador de historias. Este panameño cuenta unas historias con música. Como si estuviera contando una historia, o mejor, como si fuera efectivamente lo del programa de hoy, una crónica.
Del álbum Siembra, año 1978, el gran Rubén Blades con Pedro Navaja. Se cuidan mucho, nos oímos pronto. Chao. Recuentos, una historia, un recorrido. Me verás volar. Esta es una invitación para recordar de manera distinta un pasado, recorrer el presente y rediseñar el futuro. Recuentos.